Tiempo, hacía un mes que Dios me venía hablando esta palabra y nosotros empezamos a predicarla el domingo anterior y no alcanzamos por cuestión de tiempo a desarrollar todos los puntos que Dios creo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Son varios puntos y quedamos, no sé si no llegamos ni a la mitad de lo que Dios nos quería hablar. El domingo pasado, como este domingo, yo dije, bueno, vamos a completar lo que Dios nos quiere hablar. No podemos quedar con la mitad, ¿saben? No se puede quedar con la mitad de la comida, uno tiene que comer todo el alimento, ¿no? Cuando a los chicos, cuando son chicos, no le dicen, te comes todo. No comes lo que te gusta, comes todo, porque eso te va a hacer bien. Bueno, hoy vamos a compartir Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 15. Y estuvimos hablando acerca de esta palabra, que empieza con una salutación, que dice así, Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea en las iglesias de los de Laodicenses, y que la de la Odisea le leáis también vosotros. Verso 17 dice: decid al Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y dijimos que el título de este mensaje era Cumple tu ministerio. Que Dios nos está llamando a cumplir el ministerio, algo que Dios nos dio. Y el domingo pasado decíamos que Dios nos dio un ministerio a todos. Quizás tu ministerio son tus propios hijos, tu propio hogar. Pablo le dice al equipo, mira que cumpla tu ministerio. Y si un creyente no cumple el ministerio, o no cumple con eso que Dios ha puesto en su vida, deja de ser creyente, deja de ser un hijo de Dios, así de sencillo. Aunque vengas a la iglesia, venís, pero te pasa como gente que de repente está un tiempo, después se aleja, después no busca más a Dios, después no le interesan las cosas de Dios, termina alejándose, distanciándose de Dios, porque se olvidó de cumplir algo que Dios puso sobre su vida. Dice la palabra de Dios que todos hemos sido llamados para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, justa y agradable. Eso lo dice la palabra de Dios. Decíamos que queríamos compartir algunos principios acerca de cómo guardar nuestro ministerio, cómo guardar nuestra vida delante de Dios. Hay un momento en el cual uno dice, pero pastor, yo no tengo ningún llamado. Sí tenés un llamado. A ser un buen padre, a ser un buen estudiante, a ser un buen trabajador de donde vos trabajes, a ser un buen vecino, a llevar la luz de Cristo. Cuando Dios le da la comisión, no se la da a los pastores. No dice allí en Mateo 28, digan a los pastores que prediquen el evangelio y que hagan discípulos. No dice, digan a los pastores. Dice, id y haced discípulos a las naciones. Y eso se lo dice el Señor a la iglesia, a todos nosotros. O sea que todos nosotros tenemos un ministerio para cumplir, para desarrollar. Si vos no lo estás cumpliendo, ya es problema tuyo. Si vos no lo estás desarrollando, es problema tuyo. Pero vos fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo tenía algunos principios que fui anotando y ya hace tiempo Dios me venía hablando por esta palabra. El domingo pasado dijimos que tenés que dejarte guiar aunque no veas el camino. Esos son principios para guardar el ministerio, para cumplir el ministerio que Dios nos dio. Dejarte guiar aunque no veas el camino. Hablamos de que cuando a veces estamos en el camino de Dios y no vemos la salida y no vemos la respuesta, tenemos que hacer como aquel hombre que estaba ciego y cuando el Señor lo toma de la mano lo saca de la ciudad. Y él no sabía hacia dónde iba, pero confiaba que Jesús lo iba a llevar a un buen lugar. Después dijimos que había que tener un espíritu superior. Ahí hablamos de Daniel. Daniel dice la palabra de Dios que en Daniel 6:3 dice que él era de espíritu superior. Dice que los babilónicos lo vieron con un espíritu superior a Daniel. Parecía igual a los demás, pero su espíritu era superior. Daniel era una persona de palabra, una persona que cumplía, una persona que se esforzaba para hacer la voluntad de Dios. De hecho, por eso estamos haciendo el ayuno de Daniel, que él durante 21 días se apartó para buscar de Dios. Dice la palabra de Dios que los babilónicos veían en él un espíritu superior. Y yo te hablaba que el espíritu superior habla de las buenas obras, lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios.
Por eso Pablo le decía a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. No es fácil, no es sencillo, pero seguramente que por la misericordia, por la gracia de Dios podremos realizar y cumplir con aquel llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los Cielos? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Yo quiero compartir hoy 3 principios más, que no hablamos el domingo anterior por cuestión de tiempo. 3 principios más, yo creo que te van a bendecir la vida y te van a ayudar. ¿Cómo yo puedo cumplir un ministerio? Dijimos, dejándote guiar cuando no veas el camino, confiando en Él plenamente, teniendo un espíritu superior. Y hoy Dios quiere hablarte acerca de no callar en las desgracias. No callar en las desgracias. Vos sabés que muchas veces la gente, con los años, los creyentes, amamos al Señor con todo el corazón, servimos a Dios con toda la fuerza, nos congregamos, buscamos a Dios y deseamos desarrollar nuestra vida en Cristo Jesús hasta que aparece una desgracia. Hasta que aparece un momento malo en nuestras vidas, un momento difícil. Hasta que quizá no sabemos por qué nos pinchamos, nos desanimamos, estamos oprimidos por el diablo y perdemos las ganas y el deseo de servir a Cristo. Yo quiero explicarte que así como Dios nos pone el anhelo de buscar a Dios, así viene Satanás y nos roba el anhelo de seguir a Cristo, el deseo de seguir a Cristo. Cuando vos te sientas, escuchá bien, que se te está yendo el deseo de seguir a Cristo, es porque necesitas más de Él. A ver, todos los que manejamos siempre nos subimos al auto y miramos esa agujita que marca el tanque de nafta. Y cuando ya vemos que está llegando a rojo, sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie nos dice, no viene un ángel del cielo, no viene el pastor de la iglesia, no viene el hermano a decirte, che hermano, tenés que cargar nafta. Sabemos automáticamente, tengo que ir a una estación de servicio porque si no me quedo tirado. Hay veces que una persona cuando va perdiendo lo que Dios le va entregando sobre su vida, tenés que darte cuenta que tenés que volver a buscar de Dios. Volver a la fuente inicial, volver nuevamente a lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Pero ¿qué pasa? A veces vienen las desgracias. Y yo he visto con los años que los creyentes que atraviesan desgracias, que atraviesan momentos difíciles en su vida, momentos duros, son personas que luego bajan sus brazos, dejan de seguir a Cristo, porque vino una desgracia, porque vino una prueba, porque vino una dificultad, o porque simplemente perdiste las ganas y el deseo de seguir a Dios. O simplemente algo tomó tu corazón, algo poseyó tu vida, y eso no es Dios. Hay gente que a veces deja de hablar y deja de buscar a Dios y de acercarse a Dios. Y hay algo tremendo. Si una persona desea guardar el ministerio que Dios te ha puesto, vas a tener que aprender a hablar en medio de las desgracias, en medio de los conflictos, en medio de los momentos difíciles, cuando no tengas ganas. Y yo quiero invitarte que podamos leer el libro de Hechos, capítulo 16, 23. Dice así después, y habla acerca de Pablo y Silas, cuando fueron, muchos conocen la historia, cuando fueron presos y fueron azotados y fueron llevados a la cárcel. Ellos estaban predicando el evangelio y dice así, Hechos 16, 23, dice, después de haberlos azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron, de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Sabes qué? Yo creo que en esta historia que todos conocemos, es la historia donde Pablo dice que fue con Silas, dice que le dieron por todos lados, lo metieron en lo profundo de la cárcel. Y dice la palabra, cuando estaban en lo profundo de la cárcel, dice que empezaron a cantar himnos, dice que los presos le oían.
Pero yo creo que ellos cantaban sin saber lo que iba a pasar. Porque a veces leemos esta historia, la leemos tan rápido que pensamos, los discípulos fueron golpeados, fueron apedreados. Y dijeron, bueno, cuando lleguemos a la cárcel nos ponemos a cantar y se rompen las cadenas, se abren las puertas, se convierte el carcelero, ganamos un alma para Cristo, ganamos la cárcel para Cristo y servimos a Dios y salimos con gozo de esta lucha. El drama de las luchas y de las pruebas es que uno cuando entra en un tiempo de lucha, de prueba, uno no sabe cuándo va a salir de la prueba. Uno no sabe cuándo va a terminar la dificultad. Uno no sabe cuando a veces quizás los jóvenes no les ha pasado, un día te va a pasar cuando de repente te dicen este es el último día de trabajo y sabes tenés que conseguir otro trabajo o tenés que pagar una cuenta y sabes que el dinero no te alcanza y golpeas una puerta, golpeas la otra y decís bueno, quizás la semana que viene tendré buenas noticias, viene la semana siguiente y no hay buenas noticias y seguís esperando que venga la buena noticia que no viene nunca y seguís esperando que venga la respuesta que no viene nunca. Y no solamente eso, sino que vas cayendo cada vez más y más, porque se te vienen las deudas, viene la persona que te prestó dinero a cobrarte el dinero que no podés pagar, viene la necesidad de tus hijos, viene lo peor sobre tu vida. La Biblia nos cuenta que ellos estaban allí en la cárcel, no sabían ellos cuándo iba a terminar eso. Yo no creo que ellos supieron, bueno, llegamos a la cárcel y cantamos unos himnos, los presos nos escuchan y se termina todo. Y Dios rompe las cadenas, abre las puertas, somos libres y contamos un lindo testimonio. No. El drama de las luchas y de las pruebas es que uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Y eso es algo que lamentablemente nos va a pasar a todos en la vida. Nos va a pasar a todos. Saber que entramos en un tiempo de lucha, saber que entramos en un tiempo de desánimo, un tiempo de apatía. Buscamos la presencia de Dios y los cielos parece que están cerrados para nosotros. Y parece ser que las puertas no se abren. Entonces la gente, ¿qué hace? Muchas veces se desanima. ¿Qué hace el creyente? Bueno, ¿para qué voy tanto a la iglesia? ¿Para qué busco tanto a Dios? ¿Para qué me acerco a la iglesia si al final mi vida sigue siendo lo mismo, con más problemas, más viejo, más achacado, sin fuerza, sin energía? Pero la Biblia cuenta que ellos estando en ese momento, por eso este punto se llama no callar en la desgracia, amén. Dice que ellos empezaron a cantar y los presos les oían. Yo no creo que ellos dijeron, ya vamos a ser libres. Pero ellos cumplían su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Sabes que la Biblia dice dar gracias a Dios en todo tiempo? Da gracias a Dios en todo tiempo. No es fácil, no es sencillo. Alguno dirá, pastor, usted supiera las deudas que tengo. Bueno, dale gracias a Dios por esas deudas. Usted sabe que tengo problemas en el trabajo, en la facultad. Bueno, dale gracias a Dios. Cantar en medio de la angustia. Dice que ellos empezaron a cantar y los presos lo oían. Seguramente que para los presos lo que ellos hacían era una locura. Decían, no, esto es tan loco. Muchas veces a nosotros nos toca enfrentar dificultades en las cuales tenemos que aprender a cantar en medio de esa dificultad. A veces Satanás viene y te oprime. Y vos decís, tengo una opresión acá en la nuca, ¿qué será? Y no se me va, y estoy con ansiedad, y estoy oprimido, ¿y qué será? La Biblia dice, el que esté triste cante alabanza. Empieza a cantar alabanza, a declarar las grandezas de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Que las circunstancias que nos rodean momentáneamente no sean el final de tu vida. Que vos entiendas que la circunstancia que hoy estás pasando es una circunstancia de momento, no es el final de tu vida, no es el decreto final de Dios para tu vida, es una circunstancia que estás viviendo en ese momento, es el momento difícil, el momento de lucha. Dice que ellos empezaron a cantar las alabanzas a Dios, la adoración a Dios. ¿Pero en qué momento? Cuando se sacaron el auto a 0 kilómetros, amén. Cuando le aumentaron el sueldo en el trabajo. Cuando toda la familia estaba en Cristo. Cuando la economía estaba resuelta. Cuando la salud estaba bien. ¿Cuándo cantaron una alabanza? Dice la Biblia. Cantaron en la peor desgracia. Entonces, la Biblia a veces nos da herramientas que el creyente a veces no quiere tomar. Hay gente que no quiere tomar estas herramientas y por eso su caminar en Cristo fracasa. No pueden aguantar ni 2 meses en la iglesia que se terminan apartando. Sirven a Dios un tiempo, después se alejan. ¿Por qué? Porque no aprendieron a cantar en medio de la desgracia. Pero pastor, en la desgracia no se canta. Bueno, para el mundano no, para el creyente sí. Muchas veces venimos a la presencia de Dios llevando una desgracia.
La Biblia habla que el patriarca Abraham tuvo que llevar a su hijo Isaac, todos conocemos la historia, ponerlo en el altar. Y el altar, ¿sabes qué? Era un lugar de adoración. Era el lugar de adoración. Pero qué paradójico que el lugar de adoración era el lugar de sacrificio también. Qué paradójico que el lugar donde supuestamente se adoraba al Señor, se ponía un corderito que se sacrificaba para honrar a Dios, era el lugar donde estaba Isaac y donde Isaac estaba a punto de ser sacrificado. Y yo calculo que la adoración de Abraham en ese momento no habrán sido las mejores, habrán sido las adoraciones de mayor quebranto, de mayor lágrima, de decir, Señor, ¿por qué me pides esto que sea tan difícil? Sin embargo, dice la palabra que él confiaba que Dios podía resucitar a su hijo aún de los muertos. Entonces, uno dice, ¿cómo puedo yo mantener el ministerio? Dios un día le dice a Arquipo, tienes que cumplir tu ministerio. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Algunos dicen, bueno, Dios me levantó como líder, como obrero. Pero ¿estás cumpliendo tu ministerio? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te puso por delante? No se puede cumplir un ministerio si no hay sacrificio muchas veces. Si estamos en la cárcel, que puede ser una cárcel espiritual, puede ser la cárcel que sea, y de repente viene una lucha y dice, no, me cambio de iglesia, me voy al mundo, dejo de servir a Dios. No has aprendido a cantar en medio de las desgracias. Si no aprendes a cantar en medio de las desgracias, tampoco ves lo milagroso de parte de Dios. Si no aprendes a cantar en medio de la desgracia, nunca vas a ver los milagros. A veces uno tiene que predicar en medio de circunstancias difíciles. Sería mucho más fácil dar una palabra de fe, escucha bien, con un estadio lleno, con 5.000, 6.000, 7.000, 20.000, 30.000 personas, seguramente. Sería mucho más sencillo. Pero ¿sabes qué? A veces, lamentablemente, la gente ve el show, pero no ve la fe. ¿Y sabes dónde se ve la fe? Cuando todo juega en tu contra. Cuando todo está en tu contra, ahí se ve la fe. Y esa es la fe que hace multiplicar los frutos, que hace que dé fruto hasta el 100%. Esa es la fe. Aprender a cantar en medio de las angustias, en medio de los quebrantos, en medio del abatimiento. Dice la palabra de Dios que ellos estaban allí cantando, entonces el Señor empezó a hacer mover las cárceles, a romper las cadenas, a abrir las puertas. El carcelero que estaba a punto de matarse, le predicaron el Evangelio, aceptó a Cristo y vino la salvación. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque los presos le oían, a pesar de estar en la cárcel, hermano. Y tenemos que aprender esto. Yo muchas veces tuve que cantar en medio de alguna de las cárceles, amén. Nunca estuve preso, pero sí de abatimiento, de lucha, de prueba. Pero puedo decirte una cosa, que nuestro canto va a ser escuchado en los cielos y que Dios ciertamente siempre va a ser fiel en cumplir sus promesas. ¿Cuántos lo pueden creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte, bendecir al Rey de los cielos. Santo es Él. Digno es Él, digno de alabanza. Otro principio más para cumplir tu ministerio. Hablamos de los primeros principios, que fueron muy lindos. Vamos a ir repasando para no olvidarnos. Dejarte guiar por Dios, aun cuando no veas el camino. Tener un espíritu superior. Tener buenas obras. Ser personas que seamos de palabra. No creyentes que digamos, pastor, estoy y después no estoy. O con tu semejante. A veces le decís, che, hermano, voy a tal hora y no vas, y no estás. Ser un espíritu superior, no callar en las desgracias. ¿Cómo no puede cumplir el ministerio? Esto fue uno de los puntos más lindos. Escuchá bien. Parece obvio, ¿no? Alguien dirá, es obvio, pastor. Lo que usted va a decir es obvio. Cuando lo escuche vas a decir, es obvio, pastor, lo que usted está diciendo. Pero presta atención. Otro principio más es no te olvides de tu Dios. No te olvides de tu Dios. No te olvides de tu Dios. Hay un pasaje que está en Isaías 17:10. Yo el domingo pasado te dije, va a ser como estudio bíblico, breve, pero va a ser así. Amén. Porque queremos navegar un poquito en la palabra de Dios. Porque creo que el mayor fundamento está en la palabra de Dios. Isaías 17:10 dice así. Isaías 17:10 dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, y escucha bien que no voy a leer mal, voy a leer literalmente lo que dice la Biblia. Por tanto,
Sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Por tanto, dice, porque, volvemos a leer, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, uno a veces cuando comparte con gente, ¿no?, dice, ese hermano se apartó, seguramente que le va a ir mal. ¿No decimos así nosotros o no creemos eso? Se fue de la iglesia, seguramente que le va a ir re mal. Si tiene trabajo lo va a perder, la esposa se va a ir con otro, se le van a enfermar los hijos, va a pasar las peores desgracias. ¿O no pensamos así? No, si se aleja lo va a agarrar, apenas salga, se apartó de Dios en la esquina, lo agarra un demonio y algo le va a pasar, algo le va a suceder. Pero a veces sucede todo lo contrario. Y no te acordaste de la roca de tu refugio, dice, por tanto. Y mira lo que dice, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Yo busqué en varias versiones de la Biblia, digo, Señor, ¿cómo puede ser? Porque uno dice, si te olvidas del Señor tu Dios, si te alejas de Él, por tanto, esto te va a suceder. Y uno está esperando a ver que un rayo le caiga en la cabeza. Pero de repente Dios dice, vas a sembrar plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. El día que plante, los vas a hacer crecer, o sea, tendrás abundancia. Y harás que brote simiente, y harás que su simiente brote de mañana. O sea, que parece una contradicción, ¿o no? Es como que Dios le está diciendo, si te olvidas de mí, si te alejas de mí, te va a ir bien, Guarda que te va a ir bien. Porque en pocas palabras está diciendo esto, te va a ir bien. Alguien dirá, pastor, ¿qué no está diciendo? No, yo digo lo que dice la Biblia. Este pasaje de Isaías dice así, por tanto sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor. Bueno, acá ya viene la revelación del por qué dice esto. O sea, muchas veces nosotros vemos que gente que se aleja de los caminos de Dios y le va bien, prosperan, avanzan, sus negocios avanzan, están bien. Y es que Dios mismo dice, vas a plantar plantas hermosas, vas a plantar sarmiento extraño y te va a dar fruto y te va a ir bien. ¿Sabes que hay gente que dice, no, yo me alejé de Dios, pero tan mal no estoy porque no me va mal? Yo he escuchado gente, escucha bien, que dice, bueno, yo no estoy muy metido en la iglesia, pero se nota que mi vida a Dios no ofende mucho porque este año gané el doble. Este año mi negocio me rindió el 200%, el 300%. Este año pude comprar una casa. Me compré, la vez pasada charlaba con uno de los hermanos de la iglesia y me decía, pastor, encontré a fulano de tal que se alejó de la iglesia. Le digo yo, ¿qué es su vida? Me dice, no, ahí anda, y se anda más agrandado que zapato de payaso. ¿Ves? Agrandado anda sacando pecho. Me fue a ver a mi casa para contarme que se compró otra casa más, que tiene esto, que se compró otro auto, que no sé cuánto, que en la empresa que él trabaja le pagan mucho más, que va a estar, no sé, encargado, sacando pecho, pero olvidándose de Dios. Amén. Y vos le preguntás a esa persona que se compró otra casa, que se compró otro auto, va a decir, yo no voy a la iglesia y me va bien. Y a veces nosotros los creyentes decimos, ¿cómo es esto entonces? ¿Cómo es? Se va de la iglesia y le va mejor. Prospera más, avanza más. Pero sabes que Dios habla en un sentido metafórico en esta historia. Porque mucha gente a veces escucha bien, se aleja de Dios y dice, se nota que tan mal no estoy delante de Dios porque si no, ¿por qué Dios me guarda el trabajo? Y te va a guardar el trabajo porque trabajás, nada más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Escucha bien. Y hay mucha gente que avanza económicamente y que cree, no, porque Dios me sacó de la aflicción, Dios me ayudó en esto, me ayudó en lo otro. La vez pasada charlaba con un matrimonio y decía, no, porque Dios nos sacó, en medio de la crisis de la Argentina, nos sacó de la Argentina. Y yo decía, me ponía a pensar y decía, pero ¿habrá sido la voluntad de Dios o fue tu voluntad? ¿O fue lo que vos quisiste hacer? ¿Habrá sido Dios el que te sacó?
Porque Dios te puede prosperar en medio de la crisis. Nosotros estamos construyendo sin deber un peso a nadie. Pagamos un terreno sin pedir plata prestada en medio de la peor crisis económica que tiene este país. Siendo una iglesia con ingresos humildes, pero sin embargo, cuando los caminos son agradables a Jehová, Dios abre las puertas que Dios abre, nadie las cierra. ¿Cuántos están contentos por eso? Bendecir al Señor. Vamos bien fuerte, bendecir al Rey de los cielos, santo es Él. Y vos ves que hay gente que le va bien, pero ¿hasta qué? Dice la Biblia. Dice, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y en el dolor desesperado. O sea, Dios te está diciendo, che, vas a tener un montón de plata, te dice Dios. Vas a tener un lindo negocio, te vas a dar las vacaciones, te vas a ir al otro punto del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tengas todo eso, te va a llegar el día del dolor. Y todo lo que cosechaste, otro se lo llevará. Y todo lo que juntaste, alguien más lo va a disfrutar. Alguien más va a disfrutar todo lo que vos hiciste. Claro que uno cuando de repente está aferrado de lo material dice, bueno, tengo tanta plata en el banco, tengo tanta plata en el bolsillo, yo estoy bien. Y vos mirás a ese incrédulo y decís, pero Señor, yo te amo, te sirvo, soy fiel y no tengo un peso partido por la mitad. Y Dios te está revelando acá en esta palabra, te está diciendo, sí, el que se olvide de mí plantará flores hermosas, plantará plantas hermosas, como dice aquí Isaías, las hará crecer. Sembrará plantas hermosas, plantará sarmientos extraños, las hará crecer, les va a ir bien. Pero todo eso será, dice Dios, hasta el día que le venga el momento difícil. Hasta el día que le venga el momento difícil, el momento duro. Escucha bien, ¿sabes cuál es la diferencia entre los que amamos al Señor y el incrédulo y la persona que se ha rebelado contra Dios? Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos de quebranto, todos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando vos sos fiel a Dios, Dios trae consuelo sobre tu vida. No sé cómo explicártelo, ni con todos los años de pastor, no sé cómo decírtelo, pero sé que Dios trae consuelo, Dios trae esperanza. Dice la palabra que no somos quebrantados en medio de nuestra angustia, porque es el Dios mismo de los cielos que nos trae consuelo. Eso no conoce el incrédulo, eso no conoce el que está rebelado contra Dios, el que toma el versículo Jehová mi pastor y nada me faltará. El que se pastorea solo, el que se olvida que Dios ha puesto una iglesia, pastores para que le digan cuál es el mejor camino. No recibe consuelo de parte de Dios. Pero ¿sabes? Cuando una persona abandona las drogas, el alcohol, cuando una mujer puede superar los traumas de su vida, hay personas que, y lo sabemos bien, hermano, en la iglesia, hay gente que supera los traumas más grandes de la vida solamente por la paz que Dios pone en los corazones, solamente por eso. Y si no, sería imposible. Pero cuando viene Dios y trae paz a tu corazón, entonces cuando Dios se glorifica sobre tu vida. Y eso solamente lo conocemos nosotros los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios te dice, no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides. Entonces, ¿cómo puedo cumplir mi ministerio? No olvidándome de Él. Porque Satanás va a venir y te va a decir, che, no vayas a la iglesia. Te comprometiste para ayudar en el terreno. No vayas, quédate en tu casa, haz otra cosa. Ocupate de otras cosas. Tenés puedes hacer otras cosas. Pongo el ejemplo del terreno como un ejemplo universal. Creo que todos entienden a dónde Dios nos quiere llevar. Pero poné en tu mente, en tu corazón y entender esto. Hay gente que a veces se olvida de Dios, lo que Dios ha hecho sobre su vida. A veces que nos olvidamos de cuando estábamos atormentados, cuando los demonios nos amarreaban, cuando nos perseguían las pesadillas, cuando nos caíamos endemoniados. Cuando empezábamos la iglesia por primera vez y nos caíamos al piso endemoniados y no podíamos sentir la libertad de Cristo. A veces que nos olvidamos que eso fue una obra que Dios hizo con nosotros, que Dios un día nos sacó los demonios. Que un día quizá vimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a alguno de nuestros hijos atormentados por el diablo y que alguien oró por ellos y que Dios lo hizo libre. Parece que nos olvidamos que Dios en un momento hizo algo así. Parece que nos olvidamos que un día llegamos desesperados y que alguien nos dé una palabra de aliento. Por eso dice la Biblia, cuídate de no olvidarte de tu Dios, de lo que Dios te ha dicho. Porque va a suceder que vas a plantar plantas hermosas, sembrarás sarmiento extraño, harás que crezca durante la mañana. Y te va a ir bien. Pero hasta que llegue el momento de la dificultad, hasta que llegue el momento de la angustia, donde todo lo que tú has sembrado, dice la palabra de Dios, será borrado, dice. Dice,
y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Sabes lo que es la cosecha? La cosecha es el fin de un trabajo. Cuando vos ya tenés que disfrutar de los frutos. Dios dice, bueno, vas a tener todo listo, pero alguien se va a comer tu fruto. Y vos decís, no, pero yo tengo tanta plata en el banco. Y bueno, otro lo está disfrutando. Pero otro lo está disfrutando. Dice la palabra, cuidarás de no olvidarte de tu Dios. No vamos a tocar todos los principios, son varios. Algún día, pastor, ¿y usted de dónde lo saca? Orando a Dios. Le pedí a Dios tanto, decía, Señor, háblame en este tiempo, Dios. Y Dios me habló en esta palabra. En el mes de diciembre Dios me habló sobre Arquipo. Y cada vez que meditaba en esta palabra, Dios me hablaba algo más y más profundo. Y uno entraba a navegar en algo más profundo. Otro principio, escucha bien, y ya con esto vamos a prepararnos para orar a Dios. Dice, harás misericordia. ¿Cuál es el otro principio para guardar tu ministerio? Tenés que hacer misericordia, hermano. Con alguien tenés que hacer misericordia. Y escuchá, segunda de Samuel capítulo 9. Dice así, segunda de Samuel 9. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, de aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás para siempre mi mesa. E inclinándose Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que le mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, sirviente de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo he dado a tu hijo, yo he dado al hijo de tu señor, esto es a Mefiboset. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero a Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mirá lo que la Biblia dice. Dice que, yo rápido quiero que ubicarte en esto. David logra ser rey en Israel. Después de mucho tiempo de batallar, le costó muchísimo a David. David fue llamado por Dios, fue puesto por Dios. Pero la Biblia nos cuenta que le costó muchísimo a David. Imagínate, tuvo que pelear con filisteos, después tuvo una pequeña lucha con la casa de Saúl. Saúl, que era el padre de Jonathan. Jonathan era hijo, Mefiboset era hijo de Jonathan. Mefiboset era nieto de Saúl. Dice la Biblia que con la guerra con los amalecitas, dice que los amalecitas los matan a todos, a Saúl, a Jonathan, a todos los hijos de Saúl, menos a Mefiboset, que queda lisiado en las piernas. Algunos conocen la historia. Y cuando David llega a ser rey en Israel, cuando David llegó al punto tal donde llegó, digamos, a la cúspide de su carrera, a lo más alto, donde él quería estar, donde él había soñado durante tanto tiempo poder lograr llegar a estar en ese lugar, donde pudo cumplir todos los sueños. Imagínate, era el rey de Israel. La Biblia cuenta que apenas empezó a reinar, pasa esto que te he leído yo recién aquí en 2 de Samuel, capítulo 9. Antes de que él empiece a reinar, escucha bien, presta atención, dice que David pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? ¿Habrá alguien? ¿Sabes qué? David, antes de empezar a reinar, empezó a sentir que tenía que hacer algo por alguien, pero no sabía quién, por quién. David estaba ya reinando sobre Israel y decía, yo tengo que hacer algo por alguien, tengo que hacer algo bueno por alguien.
Y tengo que hacer algo por alguien que no me pueda devolver el favor. Porque a veces uno da ayuda a alguien porque espera que después le retribuyan, ¿no? Pero dice que la Biblia que David, antes de empezar a reinar, y mira qué importante esto, cuando él creyó que todo lo tenía resuelto, dice que se preguntó y dijo, ¿habrá alguien a quien yo pueda ayudar? ¿Habrá alguna persona? Dice la palabra de Dios que alguien le dice, sí, está Mefiboset, el último, el lisiado que quedó allí. Dice que David lo hace llamar y le dice, Mefiboset, a partir de ahora vas a recuperar todos los bienes de tu padre. Siba va a trabajar por ti, va a labrar la tierra, va a cuidar tu tierra, los frutos van a ser para vos. Y es más, no solamente que vas a comer de los frutos de tu tierra, vas a comer de mi mesa. Dice que David tenía una necesidad de hacer misericordia por alguien. David fue un excelente rey, dice la Biblia, no hubo otro hombre con el corazón semejante para con Dios. La Biblia nos habla que David, a pesar de sus errores, tuvo un buen corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre que se preguntó un día, ¿a quién podrá hacer misericordia? Vos tenés que pensar, a ver, hermano, y decir, a ver, ¿a quién le puedo hacer misericordia en este tiempo? ¿A quién le puedo dar una mano? ¿A quién le puedo ayudar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿A quién le puedo dar una palabra? ¿A quién puedo dar una mano, extender la mano? ¿A qué persona? Que quizás preguntarte. Dice que David se hace esa pregunta, dice, ¿quién podré yo hacer misericordia? Dice la palabra de Dios que le hace misericordia a este Mefiboset. Tiene misericordia de él. Hace misericordia. Y eso fue agradable delante de los ojos de Dios. Yo quiero que, ya con esto vamos terminando, le voy a pedir a los músicos si pueden ir acercando. Ya vamos a ir terminando, si pueden acercar. La Biblia nos habla, Pablo le decía a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Cumplir tu ministerio implica que con alguien tenés que hacer misericordia, hermano. A alguien tenés que extender la mano, a alguien tenés que ayudar. Mira, tristemente yo quiero hablarte algo de lo profundo del corazón con años que tengo de pastor. A veces uno ve que gente que tiene necesidad que se le resuelvan los problemas. Y ellos piden por misericordia. Pero sabes que después no saben dar misericordia. Después sus problemas se resuelven y ellos no saben dar misericordia. Parece ser que no vemos la necesidad del otro, no vemos la necesidad de aquel que está cansado, que está afligido, que no tiene fuerzas. Parece ser que Dios nos habla y nos dice, hacé misericordia con tal o con fulano, con mengano, y de repente nos gana la timidez, o nos abatatamos, o le decimos, bueno, quizá otro lo hará, en otra circunstancia, en otra oportunidad. Quizás será otra persona que tome el desafío, otro hermano de la iglesia, y quizás Dios te está llamando vos a que hagas misericordia. Dice que Dios le dijo así a Arquipo, a través de Pablo, mira que cumplas tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Dice la Biblia, harás misericordia. Y dice que así hizo misericordia y que pudo honrar a Mefiboset, una persona que quizás no tenía nada para dar. Ahora, esto es agradable delante de los ojos de Dios. Vos preguntate, no solamente a Dios le gusta que le cantemos y le adoremos. Ya con esto voy a terminar, así ya oramos. Que vengamos aquí, cantemos al Señor, levantemos nuestras manos y adoremos su nombre. También a Dios le gusta que hagamos misericordia por alguien. Que a alguien le tendamos la mano. Que a alguien le digamos, che, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar del problema. Dios te va a sacar de la dificultad que estás pasando. Dios te va a sacar. Estoy aquí para ayudarte, estoy para apoyarte. Estoy para que vos puedas cumplir tu llamado, tu ministerio. No estoy para hacerte de tropiezo, no estoy para generarte problemas, estoy para ser alguien que pueda ayudarte. Dice que Mefiboset, escucha bien, con esto ya termino. Dice, cuando fue llamado por David tuvo miedo. Lo leímos recién y David le dijo, no tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte, para hacer un bien sobre tu vida. Que Dios pueda encontrar en nosotros que podamos hacer la voluntad del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios. Pónete de pie. Cerrá tus ojos ante la presencia del Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te bendecimos de todo corazón, Rey de los cielos. Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias por hablarnos tanto, Dios. Gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas, Dios. Señor, gracias porque tú nos hablas, Dios. Pedimos
Que cada palabra que hoy hemos escuchado, cada principio podamos ponerlo por obra, Señor. Cada principio que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor Jesús,